Vamos a esta palabra del segundo mensaje que lleva por título El templo que sana. El templo que sana, vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 12. 1 al 12, y lo leemos todos juntos a una sola voz en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hechos 3, 1 al 12. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Amén. El día de hoy, si nosotros vemos en todo el mundo, hay mucha necesidad. Pero más que una necesidad física, hay una gran necesidad espiritual. Muchas personas están enfermos espiritualmente. Muchas personas están enfermos realmente con problemas mentales, problemas que la ciencia no lo puede sanar, la ciencia no lo puede curar. Por eso, el día de hoy tenemos que ver qué clase de templo tenemos que levantar, qué clase de iglesia tenemos que ser. Obviamente tenemos que ser iglesia que da sanidad. Amén. Tenemos que ser una iglesia que da sanidad. El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo en Lucas capítulo 7, versículo 47, más amó al que muchos pecados le fueron perdonados. Más amó al que muchos pecados le fueron perdonados. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que justamente la iglesia es la reunión de personas que han sido justificados, personas que han sido salvados por la sangre de Cristo Jesús, personas que hemos estado sumergidos, inmersos en un problema fundamental, que es el pecado, la separación del hombre con Dios. Y estando separado de Dios, hemos adquirido muchas cosas, hasta el punto que esas cosas que se han grabado en nuestras vidas nos han hecho sufrir. Por eso, el día de hoy, rápidamente tenemos que nosotros ver, tenemos que ser nosotros esa iglesia. Una iglesia que sana a mí mismo, una iglesia que sana a mi prójimo, una iglesia que sana realmente el campo. Y por esto debemos nosotros estar agradecidos. Debemos ser las personas muy agradecidas, porque el hecho de que Dios, como dije en el primer mensaje, el hecho de que Dios nos haya llamado para estar en las filas de este evangelio, eso ya es agradecimiento. El hecho de que Dios nos haya llamado como vasos de honra, eso ya nos da otro nivel, nos da otra identidad. El apóstol Pablo era una de las personas que más agradecido estaba. Él estaba agradecido por tres cosas. Primero, estaba agradecido por el hecho de que Dios le haya revelado este evangelio. Este evangelio que había estado oculto durante siglos eternos, Dios le ha revelado. Por eso es que estaba agradecido. Estaba agradecido porque Dios le permite predicar el evangelio. Y dice él: todo lo soporto por amor a los escogidos. Y cuando dice a los filipenses: hermanos, quiero que sepan que todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Estaba completamente agradecido. Y el tercer punto
está agradecido por las persecuciones que pasaban por el nombre de Cristo. Ciertamente todas las cosas que vienen a mi vida no las tomo importante. ¿Por qué? Porque mi propia vida no lo tomo en consideración, con tal que acabe mi carrera. Estaba enfocado en acabar su carrera. Está enfocado en acabar ese llamamiento santo. Por eso nosotros el día de hoy tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos ha llamado, enfocados en la palabra de Dios, enfocados en Emmanuel, enfocados en el hecho que Dios ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos leído nosotros Hechos capítulo 3 y vemos nosotros primero la fe de Pedro. Miren la fe de Pedro. Pedro, quien había negado a Cristo Jesús. Pedro, quien tuvo temor cuando vio a Cristo que lo estaban llevando rumbo a ser crucificado. Lo negó, pero ese Pedro, después de haber estado reunidos en Hechos capítulo 2, cuando fueron llenos, revestidos del poder del Espíritu Santo, este Pedro se levantó con una fe firme, con una fe viva. Ese Pedro era todo diferente. Era el Pedro que dijo, no soy digno de morir como mi Señor. No, crucifíqueme, cabeza abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. Entonces, ¿qué tipo de fe tenía Pedro? Tenía una fe viva. Tenía una fe hasta el punto que cuando proclamó el nombre de Cristo, las olas se levantaron. ¿Qué obra se levantó? Una obra que dio realmente una sanidad fundamental, una sanidad espiritual. Por eso, toda persona, hermanos, toda persona desde niño hasta el más grande que nace o que está en este mundo, necesitamos nosotros una sanidad espiritual. Antes de buscar la sanidad física, lo primero es la sanidad espiritual. Si no, miremos también no solamente la fe de Pedro, sino también la fe del cojo. Estaba esperando recibir algo de Pedro. Míranos. Hasta ese punto habrá tenido una esperanza. Míranos. Y estaba, dice la palabra de Dios, estaba esperando, atento a esperar algo de Pedro. Pero cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. El hecho de que Pedro le haya dicho, míranos, y el cojo levanta su atención y mira a Pedro, eso ya es fe. Eso ya es fe. Míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, eso te voy a dar. ¿Y qué tenía Pedro? Cristo. Tenía Cristo. Por eso, la semana pasada yo dije, ¿qué es lo que estamos normalizando? Tenemos que normalizar una fe como que tuvo Pedro. Una fe que aunque vengan los problemas, digamos, consumado es. Una fe que aunque vengan los crisis, digamos, todo está bien si Dios está conmigo. Una fe que cuando vengan los conflictos, digamos, todo ya ha sido terminado. Cristo está conmigo. No hace falta nada más. Ese tipo de fe. Una fe realmente que hace que yo pueda trascender todas las cosas. No con mi habilidad, no con mi poder, sino con la fuerza y el poder que tenía Pedro. Es algo asombroso. Porque cuando el Señor Jesucristo le estaba llevando a Poncio Pilatos, una muchachita le dijo, tú también eres uno de ellos, porque aún tu hablar te relata. Miren, aún tu hablar te relata. Un Galileo. Aún tu hablar te relata que tú has estado con el Mesías, con Cristo. Aún nuestra manera de hablar da reverencia realmente de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Por eso es importante lo que Dios nos está dando el día de hoy. Por eso tenemos que en todo tiempo, tenemos que poseer este evangelio. Este evangelio obviamente que restaura todo nuestro estado espiritual. Ahora, este cojo había estado postrado más de 40 años. Imagínense ustedes, más de 40 años postrado. Ahora, podemos ver también que el cojo era una persona muy hábil. Planificó en un lugar estratégico donde pedir limosna, en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Por ese templo pasaban muchas personas, entraban y salían. ¿Por qué? Porque era el lugar del templo, era un lugar de adoración. Más de 40 años a este cojo le estaban dando limosna, pero su situación
permanecían como tal. No había cambio. Eso nos da a entender que el problema del ser humano no es la economía. El problema del ser humano no es realmente el dinero. Porque si eso fuera así, entonces el cojo hubiera sido diferente. Pero no fue la economía. Lo que necesitaba el cojo era Cristo. Lo que necesitaba el cojo era el Evangelio, porque solamente el Evangelio cambia el destino de una persona. Solamente el Evangelio cambia nuestro destino. Solamente el Evangelio cambia realmente todo, todas nuestras vidas. Y cuando esto sucedió, las personas comenzaron a encarar a Pedro y al cojo. ¿Cómo has hecho este poder? ¿Cómo lo has hecho? Y Pedro, dándole siempre la gloria a Dios, no es por nuestro poder, es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien este hombre realmente ha sido levantado. La verdadera sanidad viene a través cuando confesamos que Jesús es el Cristo. Hermanos, miren, hay más de una evidencia, conforme a la palabra de Dios, hay más de una evidencia que demuestran que cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, las olas se levantan. Hay más de una evidencia que cuando nosotros confesamos que Jesús es mi Señor, las obras de la oscuridad son quebrantadas. Físicamente no lo vemos, pero espiritualmente se quebranta toda oscuridad. Físicamente no vemos, pero cuando nosotros decimos Jesús es el Cristo en mi vida, Satanás es aplastado bajo nuestros pies. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo está sujeto en el nombre de Cristo. Todo está sujeto al nombre de Cristo, este Cristo glorioso. Por eso, ¿qué clase de iglesia debemos hacer? Tenemos que ser una iglesia realmente que da la sanidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay una necesidad. Hay una necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Sanidad. Espiritual. Hay una necesidad espiritual. Tenemos que dar realmente una sanidad espiritual. Una sanidad realmente que restaura los fundamentos. Es decir, una sanidad que restaura mi estado espiritual. Una palabra realmente que restaura mi condición espiritual. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Una palabra que penetra las coyunturas, los tuétanos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Una sanidad espiritual. Una sanidad realmente que cambia por completo mi destino, como en el caso del cojo. Una sanidad que cambia mi destino. Una sanidad realmente que sana, obviamente, las enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Las físicas. Porque si se restaura lo espiritual, lo físico es restaurado también. Una sanidad que la ciencia no lo puede solucionar. Una sanidad realmente que la medicina no lo puede solucionar. Es esa clase de templo que tenemos que levantar. Amén. Tenemos que ser ese templo realmente que hace lo que Dios quiere. Ese templo realmente que levanta realmente la obra de Dios. No es mi obra, es la obra de Dios. Un templo que levanta la obra de Dios. Ahora miren acá. Este cojo estaba en un lugar estratégico, como dije. En esa puerta entraban y salían muchas personas. Dentro de ellos, ¿quiénes entraban y salían? Los fariseos. Entraban y salían los fariseos. ¿Quiénes más entraban y salían? Los sacerdotes. Ellos entraban y salían por esa puerta. ¿Quiénes más entraban y salían? Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los doctos de la ley, doctores de la ley, conocían el Antiguo Testamento. Estas personas entraban y salían por el lugar donde estaba el cojo y ninguna de estas personas eran capaz de sanar el estado espiritual del cojo. Ninguna de estas personas. Solamente aquel que posee el Evangelio sana el destino de la persona que ha caído en este problema espiritual. Y eso somos nosotros. ¿Amén o no amén? Somos nosotros. Miren, los fariseos, los sacerdotes, los escribas que decían, nosotros tenemos a Moisés como testigo.
Tenemos las leyes, sí, pero tu ley, tus tradiciones, tus costumbres no pudieron solucionar el destino del cojo. Solamente hubo alguien capaz de sanar esto que el hombre que estaba postrado durante tanto tiempo. El hombre fue solucionado solamente cuando se le testificó que Jesús es el Cristo. Y en este lugar estaban las 237 naciones. Era un templo glorioso. El templo de Herodes era un templo donde todo el mundo quería conocer. Se había vuelto un lugar turístico, si lo podemos llamar. Ahí estaban las 237 naciones. Era un lugar donde llamaban mucho la atención. Y no solamente estaban las 237 naciones, sino que también estaban las 5.000 tribus. ¿Dónde dice eso, pastor? Miren ustedes, las 15 naciones. Ahí estaban las 15 naciones. Más allá del mundo. Estaban todos mezclados acá. Y ninguna de estas personas eran capaz de solucionar este problema espiritual. Es ese tipo de iglesia nosotros tenemos que ser. Ese tipo de iglesia tenemos que levantar. Ese tipo de iglesia que no solamente sana lo físico, que no solamente nos concentramos en lo físico, sino que nos concentramos en lo espiritual, lo que la medicina y la ciencia no lo puede hacer. Por eso tenemos que ver nosotros la iglesia que Dios realmente desea. Tenemos que ser el templo y la iglesia que Dios desea. Por eso, en todo tiempo y en todo momento, nosotros tenemos que confirmar nuestro llamado. Porque ciertamente tenemos un llamado. Ciertamente nosotros tenemos una comisión. Ciertamente tenemos nosotros una misión. Y esto es un llamado, una comisión y una misión celestial. Dios nos ha llamado. Amén. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado realmente para que nosotros podamos salvar a esta generación. Por eso, un templo donde estén los tres atrios. Un templo donde estén los tres atrios. Esto es lo que Dios desea. Un templo realmente donde se haga el tiempo de fin de semana. Y un templo donde se haga realmente una meditación santa. ¿Por qué razón? Hoy en día, ¿en qué estamos meditando? Hoy en día, ¿en qué estamos poniendo más nuestra atención? Hoy en día, nuestros remanentes tienen que estar centrados los tiempos de fin de semana, porque si no estamos haciendo este tiempo de fin de semana, la cultura de este mundo lo va a arrastrar. Los budistas ponen toda su atención en esta época de fin de semana. Y ellos no lo llaman así, ellos lo llaman el tiempo del templo. El tiempo del templo. Y ahí ellos lo dejan a sus bebitos. A sus bebitos, eso es algo sorprendente. Niños lo tienen ahí metidos. ¿Para qué? Para que hagan sus rituales. Imagínense ustedes con qué estado espiritual crecen estos niños. Con un estado espiritual totalmente incorrecto. Por eso es importante levantar un templo realmente que tenga los tres atrios, que tenga el tiempo de fin de semana y un templo donde tenga concentración acerca de la meditación santa, una meditación en la palabra de Dios. Es ese tipo de templo que tenemos que levantar. Hoy en día las personas, todos o la mayoría, están buscando paz, buscan un momento de relajo, buscan un momento de tranquilidad. ¿Y dónde lo encuentran? ¿Dónde lo buscan estas cosas? Un lugar diferente. Tenemos que ser un templo realmente donde las personas multiculturales, las personas extranjeras vengan y se sientan cómodos. Un lugar donde digan, acá me siento como si fuera mi casa. Ese tipo de templo tiene que ser. Amén. Es un templo realmente donde Dios restaura la condición espiritual de las personas. Un templo que marca la diferencia. Por eso estoy orando fuerte por este templo. Estoy orando concentradamente porque es necesario reunir a los remanentes. Un templo donde los remanentes puedan reunirse y puedan estar concentrados en la palabra de Dios.
puedan estar concentrados a descubrir sus talentos, donde puedan descubrir realmente el razón por la cual están en este mundo, porque hay muchos que dicen, pastor, no encuentro el propósito ni la razón de mi vida, no soy feliz. Algunos dicen eso. Miren, la semana pasada estuve dando clases, me fui al seminario de clases y llegué un poco temprano. Y a la vuelta del seminario hay un lugar donde vende café y fui a tomar un café mientras esperaba al hermano Leo, que llegó un poco tarde. ¿Qué sucede? Tomé mi café, estaba esperando tomando mi café mientras me preparaba para la última clase. A la par había una parejita, pienso y asumo yo que eran parejas, asumo yo, porque después cuando salieron se fueron agarrados de la mano. Pero lo sorprendente es algo que lo que me llamó mucho la atención, es que estaban tomando los dos café, pero los dos estaban con celular. Los dos estaban cada uno con su celular. Y yo habrá estado aproximadamente unos 15 o 20 minutos tomando mi café y todo ese tiempo estaban cada uno con su celular. Yo cuando llegué, ellos ya estaban ahí. Entonces me puedo dar cuenta cómo está la sociedad, cómo están los jóvenes atrapados en la cultura de este mundo. Ahora, pongámonos a pensar, ¿qué será si estos jóvenes llegan a casarse? Estarán totalmente diferentes centrados en el celular. ¿No? Hermanos, de verdad, nosotros nos reímos, pero esto realmente si lo vemos de una manera concentrada, ¿qué va a pasar de nuestra siguiente generación? Un simple aparatito ha hecho que las familias se dividan. Ha roto esa relación entre padre e hijos. Un simple aparato. Por eso el apóstol Pablo dice, no se acomoden a este siglo porque hay algo fundamental. Busquen realmente lo que es bueno, lo que es agradable, las cosas de Dios. Ahora, no digo que el celular sea cosa mala, no, es bueno, pero hay que saberlo utilizar, ¿verdad o no? Por supuesto que sí. Por eso vamos a tener una conclusión. ¿A qué conclusión tenemos que llegar nosotros el día de hoy? ¿A qué conclusión? Tenemos que tener nosotros esa perspectiva de Dios. Tenemos que tener nosotros ese deseo de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde Dios pondrá todo su interés? ¿Dónde Dios pondrá el mayor interés? El mayor interés de Dios está, primero, en el discípulo que ve esta era. El mayor interés está en el discípulo que ve esta era. O en otras palabras, en el discípulo que ve esta época. Ahí está el mayor interés de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. El mayor interés de Dios está en el discípulo que ve esta era, que ve esta época. Ahí está el mayor interés de Dios. En el discípulo realmente que hace realmente lo que Dios desea. En el discípulo que deja unas huellas de fe. Una fe correcta, una fe viva, una fe que viene de la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. El mayor interés de Dios está en las personas que dejan unas huellas de fe. Una iglesia realmente donde se reúnan los remanentes. Ahí está el mayor interés de Dios. En la iglesia donde se reúnan los remanentes, donde se reúna la siguiente posteridad, nuestros preciosos remanentes. Ahí está el mayor interés de Dios. ¿Dónde está el mayor interés de Dios? En una persona realmente o en una iglesia que levanta la obra de la sanidad. Ahí está el mayor interés de Dios. El criterio de Dios tiene que ser nuestro criterio. Tenemos que levantar un templo donde los hermanos que tienen enfermedades, los hermanos que tienen incapacidad, puedan venir a este lugar y puedan encontrar un tiempo de paz, un tiempo de reposo. En otras palabras, tenemos que levantar un templo que sea una casa misión para ellos. Una casa misión. ¿Qué es una casa misión?
Una casa misión es el lugar donde los discípulos van, se reúnen, se concentran y toman la palabra del pacto. Un tiempo donde en la casa misión realmente ahí le dan la sanidad espiritual, sanidad física, porque la razón de que se levante una casa misión es para que los discípulos se concentren, para que los discípulos tomen el pacto de Cristo y hagan la verdadera misión, la misión espiritual, lo que Dios ha preparado en este tiempo. Por eso, hermanos, yo los bendigo para que esto sea nuestro título de oración, para que esto sea nuestro título de oración de por vida. Tenemos que ser el templo que da una sanidad espiritual. Los fariseos, los sacerdotes y los escribas no pudieron solucionar el problema que tuvo el cojo. Solamente un hombre que tuvo el pacto de Cristo, con una sola palabra bastó. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Se acabó el problema para el cojo. Igualmente nosotros, cuando nosotros, el día en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese día dejamos de ser inválidos espirituales. Ese día dejamos de ser ignorantes espirituales. Ese día dejamos de estar en una ignorancia espiritual. Ahora, Cristo es el Señor de mi vida. Tenemos el Evangelio y nuestro destino cambió por completo. Amén. Somos completamente libres. Que sea una semana llena de evidencias. Que sea una semana donde la torre del trono celestial se establezca en nuestras vidas. Y donde vayamos, la sobre del trono se levante. Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias por el bueno por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos preparar nuestro estado espiritual y levantar la iglesia, el templo que da la sanidad fundamental. Padre, gracias porque en Cristo Jesús se ha cambiado todo nuestro destino y porque ahora gozamos de la verdadera libertad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. De esta manera finalizamos ya el culto del día de hoy.